Bueno, quizá habría que empezar por decir justamente que toda educación es pública. Sí, los niños, de los que se ocupan ustedes, como otro montón de especies animales, aprenden. Es excepcional de la especie humana y de unas poquitas más. Hay unas marsopas por ahí que también lo hacen. Se puede discutir, no está claro, sobre algunos primates o sobre los primates superiores, incluso algunos empeñan que los chitas o los ocelotes, pero vamos, en general somos la única o de las muy escasas especies que además educan. Es decir, que no solamente hay que aprender aprenden todos los animales, aprenden los girasoles, aprendían los ratones mecánicos de Shannon, son muchas cosas las que aprenden, cosas, plantas y personas. Pero nuestra especie, además, educa. Y una cosa muy distinta de educar, aunque se puede aprovechar y hacer las dos cosas a la vez, es escolarizar. Es decir, es meter la educación dentro de una institución específicamente dedicada a eso y, además, con una profesión específicamente o especialmente dedicada a eso, ¿no? De manera que, bueno, la educación es pública, además, no solo, no ya porque sea específica la especie, que eso no lo hace pública, podría ser plenamente privada, familiar, individual, ocasional, etcétera, pero es pública porque en particular lo que llamamos educación convencionalmente es el sistema educativo. No voy a decir sistema escolar porque ya sé que a ustedes no les gusta decir que la educación infantil sea escuela, yo lo diría en el sentido de que es educación institucionalizada, pero ya sé que ustedes quieren decir que no hay que aprender a leer y a escribir, que no hace falta tener unos programas de tal y de cual, pero es una forma de educación institucionalizada, ¿no? En ese sentido, toda educación es pública. ¿Por qué? Primero, porque toda esta educación a la que nos referimos se saca del sistema familiar. Es decir, lo que hacemos es socializar, ocuparnos socialmente, ocuparnos en común, da igual que sean entidades públicas o privadas, socializar, sacar de la esfera doméstica y familiar lo que es el cuidado y también la educación e incluso, por supuesto, también la enseñanza, ¿no? Es pública también porque está públicamente regulado, es decir, no dejamos que cualquiera ofrezca cualquier tipo de educación, sino que hay un tipo de instituciones que pueden hacerlo, no otras. Hay un tipo de profesionales que pueden hacerlo, hay unas ciertas condiciones en las cuales se puede hacer y no en otras. Incluso hay una cierta regulación y a veces subvención de la oferta y o de la demanda. Por eso no es tan paradójico, por ejemplo, ustedes saben, siempre se hace el chiste, que raros son los ingleses, que allá llaman public schools a lo que aquí llamaríamos escuelas privadas. Pero es que son públicas por mucho que la titularidad sea privada. Es decir, son públicas porque no son domésticas. Por lo tanto, toda educación es pública. Apartamos de eso, toda educación debe ser regulada públicamente y segunda parte es la discusión sobre cómo se regula o quién la paga, etc. Claro, la pregunta del millón es, a continuación, ¿debe ser estatal? O sea, cuando decimos pública, ¿debe ser pública en sentido fuerte? No lo sé, la pregunta se la haría a ustedes. ¿Debe ser pública? Estoy seguro de que mucha gente que no está aquí, que no pertenece a este colectivo de escuelas de gestión indirecta, dirá, sí, debería ser pública, debería ser estatal. No deberían existir estas escuelas, sino que deberían ser estrictamente públicas o estatales. Es más, estoy convencido de que hay mucha gente entre ustedes, no sé si suele confesar o no, que diría lo mismo. Sí, ojalá cogieran estas escuelas y las hicieran públicas _ estatales. Y entonces nosotros seríamos profesoras _ funcionarias. Tendríamos un salario un poco mejor, tendríamos más estabilidad, no habría quien nos echara. En fin, tiene una serie de ventajas de todos conocidas, ¿no? Bueno, es discutible, no lo sé. Yo lo único que sé es que hay un derecho a la educación y que la sociedad debe ocuparse de eso. Y a partir de ahí diría que debe hacerlo como mejor pueda. Mi apuesta durante muchos años fue la de mi hijo, o la que yo hice para mi hijo, claro, que mi mujer y yo hicimos para mi hijo, y no solo eso, es mi apuesta política. Yo diría que la mejor escuela debería ser la escuela pública de la esquina. O sea, aquella que es pública, aquella que es de todos, aquella que es un microcosmos de la sociedad en que vivimos y aquella que está cerca y, por lo tanto, el niño pronto puede ir solo,
o el padre o la madre que la acompañan no se tiran largos trayectos para hacerlo, y además está integrada en la comunidad, no digamos si además también lo están los educadores, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, ha llovido mucho desde que decíamos eso y la cosa no ha sido tan sencilla o no ha sido tan brillante o muchas veces ha sido decepcionante. De igual manera que adivinábamos que dejar la educación en manos de empresarios traería problemas, y puede que exagerásemos incluso, o que fuéramos un poquito paranoicos tal vez sobre qué problemas podía traer, pues yo creo que no adivinamos, no fuimos capaces de adivinar, no fuimos capaces de prever qué problemas podía traer dejarla en manos de funcionarios. Y alguno ha traído. Tiene cosas estupendas, pero la escuela pública en sentido convencional, es decir, la escuela estatal, no es algo precisamente libre de problemas, ¿no? Lo vemos todos los días, lo vemos a todas horas, ¿no? ¿Puede ser privada? ¿Puede ser privada la educación? Bueno, en muchas medidas lo es. Para mucha gente es un derecho irrenunciable, que pueda serlo, que lo sea, poder elegir su escuela. No debemos subestimar ese derecho, yo no lo suscribo, pero no debemos subestimarlo. No se ventila el problema diciendo que la educación es social, que es para la sociedad, que hay que formar ciudadanos, que debe ser igualdad. No se ventila porque cualquiera entiende que cuando la gente tiene creencias y esas creencias de un modo u otro, con razón o sin ella, iluminan su vida, cuando la gente cree en algo superior, pues ese algo superior es superior al inferior por definición. Y por consiguiente para ellos es muy importante, por ejemplo, poder elegir escuelas religiosas, confesionales, etcétera, ¿no? Pero incluso, aparte de eso, en realidad el problema no es ese. En realidad, una cosa es que la educación sea o no sea, esté gestionada o no en un régimen privado de concesión, cooperativas, fundaciones, entidades sin fines de lucro, negocios más o menos sometidos a control o incluso no sometidos a ninguno. Y otra muy distinta, que en España se mezcla mucho, es que sea confesional, que es otra historia. Hay escuelas, hay sistemas de educación pública confesionales. Aquí lo hubo hasta no hace mucho, y hay escuelas de gestión, de propiedad privada, etcétera, que son exquisitamente laicas, incluso militantemente laicas. De hecho, si ustedes miran la historia de la laicidad en España, ha estado protagonizada durante más de un siglo o 2 siglos por escuelas privadas. Lo eran las escuelas racionalistas de Ferrer y Guardia, etcétera, lo era la institución libre de enseñanza, lo eran los ateneos, las casas del pueblo, un sinfín de iniciativas privadas de diverso y variado origen y composición. Incluso hoy es difícil decir quién es quién. Ayer iba yo hacia Barcelona a hablar en un congreso de la Federación de Municipios de Cataluña, y el tema era, bueno, para ellos era la educación municipal, ¿no? Y decían políticas locales de educación, ¿no? Y me han pedido, supongo que esperaban que hablase de que sí, municipal. No sé si aquí alguien espera que diga sí, escuelas infantiles de gestión indirecta, pero financiación pública y precio único, no lo sé. Pero bueno, el caso es que yo preparaba mi charla en el tren y digo, voy a hablarles de la ratio studiorum y la ratio discendi et docendi. Son las reglas que en su día, allá por el comienzo del siglo XVIII, aprobaron los jesuitas, que ya tenían una larga experiencia escolar, 18 o 17, no me acuerdo bien. Bueno, y que eran el plan de estudios y el plan de organización. Los jesuitas en aquel momento, bueno, eran el brazo armado cultural, digamos, y a veces no solo cultural, de la contrarreforma, ya saben, lo de fundador, ¿no? Mitad monje, mitad soldado. Y es el primer intento sistemático, por lo menos el primer intento sistemático y exitoso, de organizar de manera uniforme la educación por doquier. Es decir, esa ratio studiorum, ese plan de estudios, y esa ratio docendi et discendi, al revés, discendi et docendi, de la discencia y la docencia, se aplicarían en todas partes. Aquí y en el Uruguay, en Japón y en Europa, a los grandes y a los pequeños, por supuesto con su graduación, sus especificaciones, pero eran normas comunes. Era la idea de que había una forma buena, que era la correcta, de educar a todo el mundo, ¿no? Y en cierto modo, hoy, sin embargo, consideramos que las escuelas religiosas,
no solamente son religiosas, sino que son muy tradicionales. Y es más, las que a menudo tomamos como nuestro punching ball, que son las del Opus, los legionarios, los otros, los de más allá, pues mucho más tradicionales. Y las escuelas públicas, pues por desgracia, a veces también son tradicionales, pero también otras veces son innovadoras. ¿Pero qué creen que pasó ayer? A lo mejor lo han leído o visto. Ayer se hacía público que los colegios jesuitas de Cataluña suprimen las asignaturas, suprimen los horarios, suprimen los exámenes y suprimen las aulas. Bingo. Las aulas. Las aulas. Por ejemplo, agrupan, donde tienen 2 líneas, pues agrupan a los chicos y chicas en grupos más grandes, de unos 60 personas, con 2 o 3 profesores, que a veces estarán juntos, a veces trabajarán en grupitos, sin o con profesor, a veces individualmente. Es decir, eso que se experimenta en no sé qué escuela sueca por ahí, en las School for One en Nueva York, en la Escuela de Organización Industrial y su plan de Mobile Learning en Madrid, en cualquier lugar, menos en el común de las escuelas en España y particularmente tampoco en las escuelas públicas, ¿no? Puede ser, por tanto, que a veces las iniciativas vengan, hay que quitarse el sombrero ante los jesuitas, ¿no? En este caso, por lo menos, es verdad que tienen otros problemas, nadie es perfecto, son jesuitas, por lo demás, pero bueno, esa es otra historia. Pero, bueno, pues hacen cosas interesantes también a veces en la escuela privada, ¿no? En los Estados Unidos tienen un problema parecido al que tenemos nosotros con la escuela pública, pero más grave, digamos que comparativamente es incluso peor, bueno, es peor, sin más, y ellos buscan la solución en una cosa que llaman charter y que aquí se traduciría por concertada, que es muy variada. Una parte de ellas son escuelas de gestión indirecta, otra parte son ONGs, filántropos, fundaciones, pero incluso una parte son negocios también, negocios puros y duros, es decir, negocios que ofrecen hacer lo mismo por menos dinero, aunque ellos dicen que igual o incluso que mejor, pero bueno, está por ver, está por demostrar, aunque sabemos, eso sí, que van a hacer negocios. Bien, es verdad también que el que no va a hacer negocio tampoco es un espíritu puro, es decir, el lucro, aquí entendido, significa que puedo cubrir los costes, dar el servicio y además obtener un lucro. Pero hay otro tipo de lucro, que no llamamos lucro, pero evidentemente cuando un funcionario dice quiero más escuelas públicas, está diciendo quiero más empleos de funcionario público. O quiero que no desaparezcan. O cuando dice quiero más recursos, está diciendo quiero que me toquen menos niños. Ya pagará alguien por eso, ¿no? Quiero que me toquen menos niños, quiero que me toquen menos horas, etcétera, etcétera. Bueno, existe pues la posibilidad de que las escuelas se regulen efectivamente en un régimen privado siempre y cuando tengamos una regulación de eso. En España se habla mucho de la mercantilización de la educación, la privatización, el neoliberalismo, etcétera. Todo ello es un poquito verdad, todo ello es un poquito verdad. Esa tensión existe, no es de hoy ni es de aquí, es vieja y es ubicua. Evidentemente es la agenda del partido en el Gobierno de la Nación hoy, es decir, el Partido Popular y en general de los partidos nacionalistas por distintos motivos. No es un problema venido desde arriba, no es que desde arriba nos quieran poner la escuela, también están luego los padres o las madres que uno por uno, de uno en uno, se llevan los niños. Si no hay niños que se quieran llevar a otras escuelas, no hay agenda política que pueda imponerlos, es imposible o prácticamente imposible, pero bueno, ahí está, ¿no? Y el problema que tenemos es más bien uno puede enfocarlo de una manera clásica, vale, pública o privada, a ver si aplastamos la una con la otra, a ver si en nombre de la libertad de elección lo privatizamos todo o en nombre de la igualdad lo convertimos todo en escuela estatal, pero en realidad yo creo que hasta donde la vista alcanza, al menos el problema que tenemos es otro, o los problemas que tenemos son otros. Uno es cómo regulamos la escuela privada. Si lo suyo fueran escuelas estrictamente privadas, insistiría más en esto. Como ya sé que no lo son, pues no insistiré mucho. Pero ¿cómo regulamos la escuela privada? Pues no tenemos realmente un mercado de educación, como algunos dicen. Un mercado es un espacio, real o virtual, en el que cada cual vende lo que quiere al precio que quiere y cada quien compra lo que quiere al precio que puede. Si no puedes vender lo que quieres, ya no es un mercado en sentido estricto. Si no puedes poner el precio que quieres, tampoco es un mercado. Y si la compra está subvencionada, tampoco es un mercado. De manera que es lo que solemos llamar un pseudomercado. Es decir, una regulación de un sector que tiene algunos aspectos de mercado, pero le faltan
otros muchos. Y el problema que tenemos, efectivamente, cuando miramos hacia la escuela privada en general, privada concertada, laica, confesional, lo que sea, es cómo regular eso. Cómo regular eso para que siga siendo parte, para que sea parte de la educación pública. Cómo regularlo para que no tenga precios imposibles. Cómo regularlo para que sea gratuita, la obligatoria o la que deba ser gratuita, la que decidamos que debe serlo. Cómo regularlo para que forme ciudadanos, no miembros de sectas ni de grupos con pretensiones sobre los demás o cosas por el estilo. Cómo regularlo para que sirva a los fines públicos. Cuando llegamos a la escuela pública ese problema lo tenemos resuelto. Normalmente tenemos unos planes, unos proyectos, unas regulaciones, unos reglamentos de régimen interior, unos regímenes de admisión, etcétera. Pero el problema que tenemos, amigos, es otro: cómo hacer que funcione. Cómo hacer que no tenga esas elevadas tasas de absentismo, no digo de estudiantes, digo de profesores. Cómo hacer que, si las vacaciones pagadas son de un mes, sean de un mes, no de 3. ¿Cómo hacer para que no haya una guerra todos los años sobre qué día empieza el curso o qué día acaba? ¿Cómo hacer para que los profesores no avasallen a los padres con pseudoteorías científicas sin ningún fundamento para convencerles de que voten una jornada continua que, según ellos, hará subir el nivel de los niños, que sean más guapos, que sean más rubios y que tengan los dientes más blancos? ¿Cómo hacer para eso? Bueno, algunos dirían quizás metiendo un poco de mercado. Es una manera metafórica de decirlo, pero quizá haciendo a las personas responsables de los actos, de las consecuencias de sus actos. Quizá haciendo que no dé igual hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Y sobre todo, haciendo que no dé igual hacer que no hacer. Y aquí, bueno, pues hay muchas fórmulas imaginables, pero bueno, una de ellas, que a mí nunca me ha disgustado, es puramente imaginaria, pero es... yo les quitaría mañana las escuelas a los jesuitas dándoselas a sus profesores jesuitas. Constitúyanse ustedes mismos en cooperativas, sepárense de su orden y ya veremos lo que pasa. Cooperativa, sociedad económica laboral o lo que sea, me da igual, tampoco es que tenga que apostar especialmente por una fórmula u otra, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora en España? Bueno, por un lado tenemos... como apuntaba, yo creo, un debate necesario sobre educación. Les voy a ahorrar, no voy a hacer un paréntesis sobre lo importante que es la educación. A mí me da un poco vergüenza hacerlo y a ustedes les debería dar vergüenza oírlo, porque somos gente que vive de la educación. Somos gente que vivimos en la educación, para la educación y también, no lo olviden, de la educación. De manera que todo discurso de qué importante es la educación debería resultarnos sospechoso. Y si lo hacemos nosotros mismos, más sospechoso. Porque claro, cuando uno trabaja en una central nuclear, ya sabe que cuando dice no la cierre, no está tan mal, o bueno, pues es muy limpia, etcétera, pues sabe que no está claro. Sabe que por un lado está su defensa de su puesto de trabajo, pero por otro lado, bueno, no está tan claro que todo el mundo tenga que creer o todo el mundo tenga que aceptar o en cualquier lugar tenga que aceptar que haya una central nuclear. Sabe que hay conflicto entre los intereses propios y los generales o los de otros. Pero cuando uno está en la educación tiende a olvidar eso. Porque claro, nos ocupamos de los niños. Qué cosa más bonita que los niños y más adorable, ¿no? Lo nuestro necesita elementos emocionales, afectivos. Qué gente mejor, pues, que nosotros mismos, ¿no? Los niños son el futuro, entramos en la sociedad del conocimiento, todo está justificado. Es como si lo que nos interesa a nosotros interesase a todo el mundo. Allá por los 60, parece que fue incluso un poquito antes, Truman, el presidente de Estados Unidos, nombró un secretario de Estado, o sea, ministro de Exteriores, no recuerdo el nombre, que había sido presidente de la General Motors. Y entonces los periodistas, al poco del nombramiento, le preguntaron: ¿no piensa usted, señor tal, no recuerdo el nombre, ¿no piensa usted que puede haber un conflicto entre los intereses que defendía hasta ayer, que eran los de una corporación, y los que tiene que defender a partir de ahora, que es el interés público de la nación y tal? El hombre se quedó así, un poco parado, y dijo: lo que es bueno para la General Motors es bueno para América, ¿no? Entonces, desde entonces, en realidad era un poco más sofisticada la declaración, pero desde entonces eso se cuenta como un chiste. El tipo creyó que lo que era bueno para la General Motors era bueno para América. Bueno, pues salvando las distancias, el chiste suele funcionar con nosotros. Lo que es bueno para nosotros es bueno para América.
Más dinero para la educación es bueno para todo el mundo. Más recursos para tal es bueno para tal. Si me arreglan la jornada es bueno para todos, etcétera. Y no es así, ¿no? Entonces aquí hay en el ámbito de la educación siempre hay, yo diría, una especie de batracomiomaquia de lucha sin fin entre empresarios y funcionarios. Entre quienes quieren privatizar la educación y quienes, bueno, con la pólvora del rey, pues sí, pondrían aulas de 10 y de 5 y de 4 alumnos y mejor dotadas y maestros con más horas para preparar o para no preparar las clases, sabáticos, en fin, lo que fuera, porque sí, todo es por los niños, todo es por el país y todo es, al final, por el futuro. Pero ni los empresarios son tan malos, diría yo. Vean ustedes cómo están los jesuitas ahora, o bueno, ustedes son empresarios de un modo u otro, la inmensa mayoría. Yo conozco algunas cooperativas sin financiación estatal directa, por lo menos, envidiables, ¿no? Me estoy acordando ahora de la cooperativa Comenius de Valencia o de la cooperativa La Florida. Son ejemplares en cualquier cosa, en integración, en política igualitaria, en formación profesional, lo que ustedes quieran, y son cooperativas, puras y duras cooperativas. Por lo tanto, son pura y duramente privadas, como quieran decirlo. Los empresarios no siempre son tan malos y los funcionarios no siempre somos tan buenos. Yo soy funcionario, tengo que confesarlo, me llamo Mariano Fregas Zenguita, soy funcionario, como en las sesiones de Alcohólicos Anónimos. Procuro no ser tan malo, pero nada garantiza que yo sea bueno. Tengo cuerpo, tengo necesidades, tengo deseos, tengo ambiciones, tengo vicios, tengo de todo un poco. Y creo que los demás también, o la inmensa mayoría de los demás. Es decir, me preocupa más la gente que no los tiene y por lo tanto no sabría qué hacer con ellos. Y por supuesto la que los tiene pero cree que no los tiene, ¿no? En segundo lugar, vivimos en un momento malo en estos momentos. No tengo que explicarlo. No tan malo como a veces se dice, pero es un momento de recortes y es un momento de gobierno conservador. Eso significa dos cosas. Por un lado, los recortes llegan, a esto como a otras cosas. No han llegado hoy, ya empezaron a llegar con el gobierno anterior, llegan en Grecia. Sin Unión Europea y sin Troika también llegarían de un modo u otro, aunque seguramente no el mismo, ¿no? Y, como dice el refrán, nunca desaproveches una buena crisis. Entonces eso la derecha lo sabe muy bien y la aprovecha. La izquierda no lo sabe tan bien. Suele desaprovechar las crisis bastante, porque estas crisis dan pie para otras cosas también, ¿no? No solamente para recortar el dinero presupuestario y tal. Pero efectivamente es el momento de hacer avanzar esa agenda y así está sucediendo. Estamos viviendo recortes hasta cierto punto inevitables y recortes que proceden estrictamente de una agenda que quiere ser menos redistributiva. En parte porque es menos solidaria, está claro, y en parte también porque no es ciega, porque no depende. En este país la izquierda es muy deudora del voto de las profesiones, los funcionarios, las grandes profesiones, los funcionarios, los servicios públicos, etcétera. La derecha sabe que ese caladero no es suyo. Y por lo tanto no lo cultiva lo justo. ¿Por qué en España la jornada continua que favorece especialmente, que perjudica especialmente a las familias más débiles, o por lo menos que perjudica particularmente a las familias más débiles, aunque pueda ser indiferente o incluso beneficiosa para los que están sin problemas en la escuela? ¿Por qué ha salido adelante justamente en todas las comunidades autónomas en que gobierna la izquierda? ¿Por qué ha tardado mucho más? Sale ahora, porque es otro momento de crisis, porque es un chantaje, porque es un soborno, vamos a decirlo también. ¿Por qué sale ahora y solo ahora, donde hay gobiernos conservadores? Bueno, porque unos son deudores del profesorado y otros no. O porque estos saben aprovechar la crisis y aquellos no supieron, aunque tuvieran fines distintos unos y otros, ¿no? Y se ceban, claro, estos recortes caen fundamentalmente cuando se contempla la financiación y el presupuesto del sistema educativo y en realidad el sistema educativo es muy rígido. A no ser que se incumpla la ley, es decir, a no ser que llegue un Chávez o algún profeta de algún tipo y diga, pues ahora saco el dinero de aquí, lo pongo allá, el dinero es muy difícil de mover. La mayor parte del presupuesto educativo, la inmensa mayor parte del presupuesto educativo está absolutamente comprometida
Si un gobierno quiere recortar el presupuesto educativo, en realidad hay muy poquitos sitios donde pueda recortar. Y esos poquitos sitios son los programas especiales. Y esos programas especiales normalmente algunos son de lujo, son de innovación y tal, pero la inmensa mayoría suelen ser de educación compensatoria de un modo u otro, como queramos llamarla. Es decir, son aquellos que se dirigen a los sectores más débiles. O bien son aquellos que se dirigen a lo que no es estrictamente obligatorio, por ejemplo, la educación infantil de primer ciclo. No son ustedes los únicos que sufren, pero bueno, es ese tipo de sectores, ¿no? Tampoco, por tanto, porque haya una especial malevolencia de nadie hacia eso, sino porque es donde resulta fácil cortar, mientras que en estos dos puntos pues es más complicado o sería bastante más conflictivo, ¿no? Y eso me lleva a la cuestión de cuál debe ser la educación gratuita o cuál debe ser la educación financiada con fondos públicos, etcétera. Para mucha gente la respuesta es simple, toda. La obligatoria porque es obligatoria, la preobligatoria porque prepara para la obligatoria y además tiene una función social, y la postobligatoria por la igualdad de oportunidades. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, puedo estar de acuerdo en una parte. Me parece que está claro que la educación obligatoria, ya que es obligatoria, tiene que ser gratuita, porque si no, además de obligatoria, que ya es discutible que lo sea, sería un expolio. Sería forzar a la gente a gastarse directamente, cualesquiera que fueran sus circunstancias, en esto o en aquello. De hecho, es una obligación de pago. Es decir, todos pagamos la educación, aunque evidentemente a través de los impuestos unos pagan más y otros menos, y debería ser todavía en mayor medida así. Ojalá tuviéramos un sistema fiscal más progresivo. Pero es patente que la educación obligatoria debe ser gratuita y, sin duda, yo creo debería serlo más. Quiero decir, en las etapas obligatorias, que son primaria y secundaria, las familias tienen que hacer unos gastos que no son grandes, pero pueden ser grandes para alguna gente. Los libros de texto, los comedores, que no es obligatorio que vas a comer, pero claro, depende de dónde vives, cómo vives, tiene su punto lo de convivir con los demás niños en un contexto menos formal, etc. Hay motivos para que todos o muchos quieran quedarse, y tendría una función redistributiva básica. Hoy sabemos y leemos, ahora se habla mucho sobre que el recorte de becas de comedor ha enviado a niños a los servicios sociales, por comidas sociales, ¿no? Pero se habla menos que eso suele pasar regularmente en los meses de junio y septiembre. Es decir, efectivamente hay un sector minoritario, marginal, estadísticamente hablando, pero claro, estamos hablando de cuestiones muy básicas. Hay un sector de niños y adolescentes para los cuales la única comida siempre segura es la del comedor. Y, por lo tanto, si eso tiembla por el recorte de becas, por el horario de verano o porque la jornada continua ha hecho inviable el comedor, tenemos un problema, ¿no? Como lo tenemos con los libros de texto, o lo podemos tener mañana con los iPads, que pueden ser más baratos, pero hay que pagarlos, etcétera. Bueno, pues todo eso, creo que todos esos gastos, a mi juicio, deberían ser asumidos públicamente, porque el efecto redistributivo es pequeño. El efecto redistributivo es pequeño, no es un gran problema meter dinero en eso, ¿no? Hay otras dos etapas del sistema educativo que razonablemente deben ser gratuitas. Educación de segundo ciclo, porque es universal, no tiene sentido hacer pagar a la gente por lo que un 98 y algo % de ellos ya consumen. Mejor hacerlo por los impuestos y tenerlo más o menos organizado. Y la secundaria postobligatoria, esa no es universal ni mucho menos. Hay como un 30%, bueno, depende cómo lo computemos, a qué edad, etcétera, pero digamos entre un 20 y tantos y 30 y tantos % de la gente no ha venido siguiendo estos estudios, pero el objetivo europeo es que lo haga un 90%. España tiene asumido el objetivo del 85%. Si tú quieres que el 85% de la población supere la educación secundaria postobligatoria, pues a no ser que distribuya ya el título con la matrícula, habrá que matricular alguno más para poder suspender a alguien, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que vaya la inmensa mayoría a esa etapa postobligatoria. Se tiene y se sostiene esa política porque se considera que en los próximos años, en la Europa de 2020, bueno, ya, más aún 2020, 2030, que es para donde se han hecho prospectivas, nadie que tenga educación por debajo de el nivel postobligatorio, es decir, menos que bachillerato o menos que ciclos formativos de grado medio, podrá encontrar un empleo digno, incluso si lo hay.